la humanidad, la sociedad. Esa es la soberanía. La gente confunde soberanía con riqueza. No, la soberanía es la sociedad. Pero esa sociedad está sometida hacia ella. Escucha, pues, no. La sociedad peruana está fracturada en dos clases: pueblo y Estado. El Estado es un instrumento del sistema, el Estado. El pueblo no, el pueblo está sometido al Estado. Y el Estado es el que rinde cuenta al imperio. Ya, entonces está bien, porque dice, el Perú es un Estado república, democrática y soberana, dice, pero es letra muerta. ¿Letra muerta? Sí, eso es lo que dice la Constitución. Escúchame, es que es soberana a una clase. O sea, cuando ellos hablan de soberanía, hablan de una clase. Hablan del Estado, pero no hablan de la mayoría. La mayoría es otra soberanía, que es el pueblo. Claro, hay dos soberanías. La soberanía que es el pueblo y la soberanía que es el Estado, una clase dominante, que coordina con el imperio para poder operar los recursos. ¿Estamos ahora? Eso es. Entonces, aquel enemigo, ¿cuál es en el Perú? ¿Quién es el enemigo? El otro peruano. El Estado peruano es el enemigo, no es el imperio, no. Y cuando tú atacas al Estado peruano, el imperio viene a respaldar, a salvar al Estado, porque es el Estado de ellos, que le permite saquear la riqueza. ¿Está claro o no? Así es, amigo. Y el Estado tiene una vanguardia, que es la Fuerza Armada. ¿Para qué? Para cuidar, ¿no?, la propiedad privada, cuidar a la clase, claro, así es. Y reprimir la protesta. Para eso se instauró el Estado con San Martín. Eso vino hace tiempo con los masones y otros patas más. No, es una clase, porque la clase dominante es la que instaura la masonería, ¿no?, el judaísmo, todo eso, pero es la clase dominante, cuando se fractura la sociedad. Que hablando de Monroy, siempre el Perú estaba sometido de mucho más antes. Sí. Incanato, virreinato y colonialismo. Claro. Acá el que divide la sociedad es el Estado Inca, lo divide para imponer su orden de una clase. Luego el Estado Inca se desarrolla y se transforma en imperio incaico para someter al pueblo y ocupar varios territorios en América. Ahí llega el coloniaje español y el pueblo peruano apoya al coloniaje, a los españoles lo apoya para independizarse del yugo imperialista, para independizarse. Entonces, cuando los españoles saquean y roban y se alargan, dejan un engendro entre el Inca y el español, una casta social de criollos. Esa casta social de criollos, ¿qué hace? Se divide el Perú, norte, sur, este, oeste, y se transforma en grandes terratenientes, grandes hacendados. Ellos para cuidar lo que le quitaron al pueblo, luchan contra el virreinato. Viene San Martín y los emancipa a los terratenientes, no al pueblo, a los terratenientes. Y con los terratenientes hicieron la constitución política, hicieron el Estado y la Fuerza Armada, 1821, para reprimir al pueblo y no proteste. Ese es. Luego pasamos a manos de los ingleses y luego a manos de los norteamericanos, hasta hoy en día. O sea, que el Estado es un instrumento del capitalismo norteamericano. Si nosotros queremos independizarnos, tenemos que pelear contra el Estado. Claro. Pero ¿qué pasa cuando peleamos contra el Estado? El imperio viene a asesorar al Estado. A reprimir, matar. O sea, el peruano El plan de Cóndor. no tiene autonomía, vive en su propio territorio como un personaje. Te lo alquilan nomás el terreno. Pero Sí. el peruano, el pobre vive, pero el rico vive, los dos viven, pero en lucha de clases. Nosotros luchamos por recuperar las tierras y el Estado para mantenerlo en manos privadas, lucha de clases. Así es. Eso es en el mundo entero. O sea, en otras palabras, no hay un país que sea comunista, ni tampoco hay un país que sea capitalista. Lo que hay en cada país son dos clases, una capitalista y la otra comunista, en lucha de clases. Eso es lo que hay. ¿Cuál es la forma de salir o liberar del imperio? Puede ser, por ejemplo... ¿no? Nos abrimos un poquito más. Hay una forma fácil, pero nadie lo va a hacer. Mira, para poder emanciparnos tenemos que contar con una economía contraria al capitalismo.
tenemos que contar con una filosofía contraria al capitalismo y con una sociología contraria al capitalismo. ¿Cuál es esa economía contraria frente al capitalismo que tiene una economía privada? La economía colectiva. No hay otra, no hay otra. Permiso, hay otra forma. Pero si no está bien. Te voy a terminar, sí voy a terminar. Ya que termine, Que que todos no termine. tengan DNI, no tributen al Estado. El Estado No, se no, puede. no, ¿qué propones? ¿Qué propones? Mira, ve. Cuando se tú eres puede. tienes DNI, ya eres un Nada. servidor público. No, ¿qué propones? Claro. Mira, ve. El sistema capitalista propone una economía privada, de Adam Smith, la riqueza de las naciones. Tiene una propuesta y lo está desarrollando. El capitalismo filosóficamente desarrolla la concepción divina, la impone y la está desarrollando. Y sociológicamente tiene una clase dominante con el aparato militar para reprimir a la humanidad que protesta. ¿Nosotros qué planteamos? Entonces la opuesta a esta, ¿cuál es? Es la economía planificada colectiva de Marx. No hay otra. Filosóficamente, el materialismo histórico dialéctico y sociológicamente la lucha de clases. Esas son las dos en el mundo, no hay otra. O hay otra. Hay que saber. Jaimito, Sí. ¿qué pasa? ¿Cuál es la otra que tú dijiste? ¿Cuál es la otra? Porque mira, cuando tienes un DNI, pasas a ser servidor público, no gracias. No, pues, ¿cuál es el? Tú me estás diciendo que hay otra, hay una salida. Dígame, espérate. No, No tiene base porque eres un servidor público. Economía, nada, solamente No, hay dos, no, como le estoy diciendo. Si no tenemos DNI, el Estado de todas maneras va a controlar. Puede controlar, pero no te puede meter preso, no te puede meter Dale, las leyes, eso, no te puede puta quitar madre. el derecho. Sí, mira, ve, te pongo un ejemplo. Mira, te pongo un ejemplo. Porque no figura. No figura en el sistema. Es lo mejor no figurar en el sistema. Una batida, Olvídate ya, compadre. Pero- Siempre con el sujeto de este sistema, puta madre. ¿Qué vas a hacer? Mira, ve. La Tierra, el globo es de todos, ¿estamos? Claro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué cuando tú quieres un pedazo de tierra, te lo vende una persona? Te lo vende el Estado. El Estado, pero cuando vives en el pueblo, Ya. cuando vives en la ciudad, en el campo, en el cerro, ¿quién te lo da? No te da el No, Estado, pero no te- escucha, pues sí, hijo, escucha. ¿Por qué me lo tiene que dar a mí? ¿Quién lo hizo dueño al otro para que me lo dé? en el Estado. Por eso, Pero, digo, ¿ah? pero Jaime, déjame la parte real. Tú cuando vas a una comunidad, ahí son todo el pueblo, son El los Estado comuneros da, que pues. deciden. Bien, y yo te pregunto, ¿el comunero está sometido a parámetros, a leyes del Estado o no? Claro. En una parte porque se ha metido. No, se Pues, está no, No. ¿Cómo? Jaimito, déjame acabar. Pero sometido, Jaimito, puta déjame madre. acabar. termino. En una parte porque no ley de Estado, pero ellos se rigen por sus propias leyes. ¿Qué propias leyes? Dentro del Estado. Déjalo conmigo. A ver, déjalo que termine. Déjalo que si Por no, favor, ¿puedes voltear tu cámara? No quiero que me enfoques. si no quiere que lo Aporta, ya aporta. Mira, porque los comuneros se rigen que sus sea propias interesante. leyes. Tienen estatutos, así como dice. Pues, ese Cada estatuto uno del pueblo dicen, no van a pasar gente por acá, no pasan. Van a hacer regadíos, todos meten la mano. Todos son unificados ahí. Esa ley, ¿quién le da? Te está preguntando Jaime, ¿quién le da eso? Mira, Siempre- El Estado. ¿Quién le da? El Estado, pues. somete ¿Quién a te va a toda dar? la comunidad. mira, ve. Ellos para organizar. Así no se puede también. Así no se puede. ¿Qué quiere conversar? Levanta la mano y yo me callo, amigo. Pero no podemos conversar todos. Mira, ve. Yo te digo, Te va a explicar, Taita. ellos se organizan. Hacen un estatuto. Ellos se dan esa facultad, ellos legalizan el estatuto. Te pregunto, ¿ellos lo legalizan? Levantando la mano. No. Dime, cuando un comunero en cualquier rincón del país hace un estatuto, hace normas, ¿en qué se basa? ¿En lo que ellos quieren? No. ¿O se basa en pautas que da el Estado? En pautas del Estado. Pautas del Estado, Nadie que se sí, basa, una ellos no pueden notaría, decir yo quiero etcétera, así. etcétera. Entonces, ¿pero para qué? Para hacerlo dependiente. Claro. Es como decirte, yo agarro, te digo, ¿dónde quiero vivir acá? Tienes que ir donde el Estado. El Estado te dice, hijo, en esta zona el metro cuadrado te cuesta $4.500, por decirte que son más bien. Entonces yo me pregunto,
¿por qué el Estado me lo vende si la tierra es de nosotros? No permito, disculpa que me cortes, ya. A ver, ¿Pero qué hace, pe? Porque mira, ahora el Estado está titulando las se va a ir, tierras ¿no? antiguas, las Ah, tierras sí. selváticas. ¿Por qué? Se va a ir, ¿no? Los comuneros, los No nativos, entiendo. eran con su palabra, decían, mi propiedad pertenece acá, no te metas, si no te voto. Es la palabra de ellos, bien, yo te digo, no lo que le imitan por Yo- coordenadas. sí, pero ¿de dónde vino esa orden de ese nativo de decir que esto es mío? ¿De dónde viene eso? De su padre, de su... No, del Estado. Mira, tú sabes el globo, el planeta, ¿cuántos hombres tiene la humanidad? 7.000. Son 10.000 millones aproximadamente. Eso es un lunar para el globo, un lunar. Pero como el capitalismo, sí, amigo, atrás. Pero como el capitalismo al globo lo ha dividido en continentes. A los continentes lo ha dividido en países. A los países lo ha dividido en regiones. A las regiones en provincias, distritos, zonales, sectoriales. ¿Para qué lo ha dividido? Divide y Para, vencerás. Ay, escúchame. Lo ha dividido para enfrentar a nación contra nación. ¿Y qué hay de por medio? El mercado. Ellos venden armas y una vez que se destruyen, lo endeudan, porque el fondo, el Banco Mundial le hace un préstamo para hacerlo dependiente. O sea, lo ha planificado el capitalismo para una clase. Entonces, si yo te digo esta es mi propiedad, es porque esas reglas de juego las da el sistema capitalista. ¿Para qué? Para enfrentar a hombre contra hombre, pero no eres dueño. A pesar que tú pagas tus impuestos, a pesar que tú has pagado por ese terreno, no eres dueño, así tengas título. Porque el título que te han dado ellos, que te han quitado la tierra y te lo han vendido, ese título tienes que inscribirlo a las arcas del Estado. ¿Y para qué lo inscribes? Para pagar toda tu vida impuestos. Y si no pagas impuestos, te lo quitan. ¿Te das cuenta lo que es el sistema? Ese es el Estado. Entonces, por eso es que el Estado nunca existió en el mundo. El Estado surge como una clase dominante, primero con los esclavistas, el Estado esclavista, luego con los señores feudales, el Estado feudal y ahora el Estado burgués capitalista. Entonces, ¿el pobre contra quién lucha? Contra el Estado. ¿Para qué? Para poder desarrollarnos, porque no podemos desarrollarnos. ¿No ve que los recursos el Estado le ha puesto un valor? Al trabajo, a la vida, al cuerpo, a todo le ha puesto un valor. Y ellos manejan, ¿no?, en la moneda. Y con la moneda ellos acumulan, concentran y superconcentran dinero. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo rompemos eso? Porque ellos han establecido un ordenamiento para una clase. En economía, la privada. En filosofía, el idealismo para reprimir al pueblo. ¿Qué te dicen? Que si te portas mal, que si protestas, que si reclamas, Dios te va a castigar. ¿Te das cuenta, amigo? Entonces, ellos no han impuesto todo esto. Frente a eso, los pobres que han tejido una nueva economía contraria, una economía colectiva planificada, una filosofía materialista y una sociología que es la lucha de clases no para quitar, sino para recuperar la tierra que es de todos. Eso es lo que estamos viviendo, ¿ya, amigo? Ahora, si tú tienes otra propuesta, si tú tienes otra economía que no es las dos, si tienes otra filosofía que no son las dos, apórtate, compañero, yo no me voy a molestar, si esto es una plaza, ¿verdad? Sí. Te metes a la economía con el dinero. Pero no han enseñado el trueque en el colegio, pero ya se cortó. Cuando nos enseñan en el colegio, ¿Te da el micro? no, tus firmas tu DNI, Ahora nomás. y en tu DNI Si no quiere que ya ¿cómo es que la- he revisado la reunión y dice contrato. No es un contrato que tú fijas con firmas con el Estado y te metes a las leyes, te metes a que el Estado tenga posesión de tu cuerpo. Tú y eres un servidor, tu cuerpo ya pertenece al Estado. Ya, por eso pues, Lo que yo pido es que, para no meterse eso, sería bueno que
empiecen a la gente a no tener DNI. ¿Por qué? Jaimito, mi punto de vista. Ya bueno, ya ponte la idea que ya no Jaimito, tengamos, déjame acabar. sí Ya. te digo, ponte la idea que ya no tengamos DNI. Ya, no tengamos la DNI. El Estado te puede multar, te puede meter preso, porque no estás en la base de datos. Escucha, pero mira, amigo. El policía viene, puede venir. Ya. Mira, todo hombre, hay gente que no tiene DNI, ¿o no? Hay gente que no la tiene. Y dime, ¿estás sometido económicamente o no? Sí. Entonces, ¿de qué estamos Pero hablando? leyes, sí, no. ¿Pero de qué estamos hablando, pues hijo? Mira, tú no tienes DNI, pero desde el momento que tú compras algo, o haces un movimiento, o una actividad, automáticamente el Estado te está cobrando, sin trabajar. Entonces, ¿cómo me dices que si no tienes DNI puede ser libre? Para que el Estado no se ponga denuncia falsa, no te quita propiedades. ¿Por qué? Por eso, pues hijo. Porque sin DNI el policía no te puede agarrar. No, Te puede agarrar por cosas. tú no tienes DNI. Tú no tienes DNI, ¿verdad? Dime, ocupas una tierra. El Estado te dice, señor, ¿tiene DNI? No, ya, eres dueño de la tierra. ¿Así es? Entonces, compañero, el DNI solamente es una forma para tener en cuenta a la sociedad. El fondo del asunto es la naturaleza, la riqueza. Ese es el fondo del asunto. Por eso cuando tú me dices, no, es el dinero. ¿El dinero en qué sociedad surgió? En la sociedad esclavista, con los fenicios. Pero ya era una sociedad dividida en clases. ¿Pero quién la instauró? La instauró los esclavistas contra los esclavos. Luego vinieron los señores feudales contra el siervo. Y ahora el capitalismo contra el proletariado. Eso es. Entonces, ¿el pueblo por qué lucha? El pueblo no lucha para quitar a nadie. El pueblo lucha para recuperar la tierra que es de todos. Pero algo más. La ciencia está sometida a parámetros. Tú eres, por ejemplo, un erudito. Tú aportas, estudias, te gradúas y ese aporte que has hecho no es para ti, es para el sistema. El sistema está controlando la NASA y lo pone en el mercado y acumula y concentra dinero. Pero tú no te vas ni vas a desarrollar a tu pueblo. Solamente estás sometido a un ordenamiento económico, jurídico y tributario. Entonces, ¿quién rompe todas esas esferas? Es lo contrario al capitalismo. ¿Y cuál es lo contrario al capitalismo? El comunismo, pues, compañero. No hay otra, o hay otra. Si hay otra, adelante, intercambiamos ideas. Vengo allá. Sí. Sí, amigo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Viva Perú. No, son ecuatorianos. Viva Perú. No, son alemanes, son chilenos, ¿no? Son chilenos, ya. Rusia, China. Chile. Ahí sí, Sí, ya empezamos. Me pregunto si China, Rusia, por lo menos lo que conocemos, nos dicen que son países comunistas. En realidad, ¿son comunistas? Me pregunto por qué. Porque la teoría sobre qué cosa es el comunismo es una sociedad sin clases. Es la última etapa del desarrollo de la humanidad. Una sociedad sin clases. ¿No habrá clases en Rusia y en China? Respóndeme eso. Mire, señor, por lo que lo he escuchado, entiendo que usted ha leído lo que es comunismo. Acaba de decir que el comunismo es una teoría, ¿verdad? Recién salida del horno. Y también nuestro presidente analizando el conteo. El comunismo tiene tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo. ¿Cuál es la primera fuente? La primera fuente es el sistema económico, el capital de Marx, los tres tomos de economía. Dígame, la economía planificada colectiva, dime en qué país no existe.
usted ha sido por otro lado mi pregunta. Bien, amigo, ¿te das cuenta? El amigo no ha leído, no has leído. Amigo, escuche pues, señor, ya ve, usted no deja hablar, amigo. Amigo, yo no lo estoy fastidiando, sino que usted ha hablado del comunismo, que es una teoría. Y yo le estoy preguntando, a ver, dígame, si es una teoría, ¿dónde no existe la economía planificada, colectiva? ¿Dónde no existe? Dígame. Porque la teoría es teoría, ¿verdad? No es práctica. Entonces yo le pregunto, ¿dónde no existe la economía planificada colectiva? ¿Dónde? En todo el mundo y en todo país existe la economía planificada, porque si no hay producción colectiva, no hay capitalismo. ¿Me da cuenta? El capitalismo no produce. El capitalismo controla la producción, controla las fuerzas productivas, controla el germen de la transformación de la materia prima a producto, el valor, eso lo controla el capitalismo, pero quien hace eso es el comunismo. Dos, la segunda fuente, el materialismo histórico dialéctico. ¿Es una teoría? ¿Qué es el materialismo dialéctico? Las leyes que rigen en la naturaleza, las leyes que rigen en la física. La primera ley, el cambio y el movimiento. ¿Es una teoría? Dos, la interacción de cuerpos opuestos, que nada está separado de nada. ¿Es una teoría? Tres, la interacción o la acción recíproca. ¿Es una teoría? Cuarto, las transformaciones. ¿Es una teoría? Todo se transforma de orgánico a inorgánico y de inorgánico a orgánico. Y tres, la lucha de clases. ¿No hay lucha de clases? ¡Ay! Pues esto es parte de la lucha de clases. Porque acá hay amigos que tienen unas ideas y otros tienen otras. Pero tenemos que dar fuentes. Si no hay fuentes, si no hay autorías, entonces ¿de qué vamos a hablar? Un gran pensador, un gran filósofo como Mao Zedong dice, el hombre que no ha investigado no tiene derecho a opinar. Completamente cierto. Entonces yo, para refutar el capitalismo, tengo que leer capitalismo. Tengo que leer las obras de Adam Smith, La riqueza de las naciones, obras de economía, basada en la propiedad privada. Dos, tengo que leer su concepción filosófica. ¿Cuál? La concepción divina, los grandes filósofos que han aportado al idealismo, a la metafísica. Y tres, tengo que leer cómo surgió la clase dominante. Primero con los esclavistas, luego los señores feudales y ahora el capitalismo. Pero yo no puedo decir, señor, eso no existe. No, pues compañero, no. Viene un señor y me dice, señor, a ver, dígame qué es capitalismo. Y me fregó. Yo tengo que leer para yo poder refutar o para poder defender. ¿Ya, amigos? Bien, compañero. ¿Alguna otra participación, no, compañero? Me quiere decir que el capitalismo controla el comunismo. No lo controla, sino que hay, en el mundo hay dos clases, una capitalista y una comunista. Si el capitalismo controlaría al comunismo, entonces no lo reprimiría. Tú cuando controlas algo ya no lo reprimes. Están los dos en lucha de clases. ¿Quién la va ganando? El comunismo. Me dejo entender, en el mundo entero. ¿No acabas de decir que ese trabajo productivo colectivo que hace el hombre, esa economía, lo controla el capitalismo? No. ¿Acaba de decir eso? Hay lucha lo controla, pero en lucha de clases. O sea, ellos para controlar tienen que reprimir. Me dejo entender. Claro, sí. Ya, el filósofo Maimónides, Vamos a ver decía Maimónides decía de que no se necesita intelectualidad, conocimientos científicos para vivir en una sociedad, en una metrópoli moderna. Por ejemplo, un hombre ignorante del campo puede venir a Lima y sobrevivir y ser competitivo. Entonces yo te pregunto, Jaime, ¿se necesita cierta inteligencia o capacidad para ser capitalista o moverse dentro de una economía capitalista como en el Perú? No hablando de Estados Unidos, ¿no? Porque o sea, el capitalismo ahí es productivo, tecnológico y de conocimiento. En el Perú, ¿qué tipo de capitalismo es esto? Donde no hay tecnología, no hay conocimiento y no hay producción. Y los hombres que manejan esa economía, yo pienso que pues, no tienen conocimiento, no avanzado como lo tienen los países del primer mundo. ¿Qué tipo de economía es eso, Jaime? Está jodido, pero por eso no gritas. Mira, Por eso no gritas. en primer lugar, existen países Ahora, mira, esa es la primera en pregunta. donde la industria está en manos del capitalismo.
de las grandes transnacionales, de las grandes corporaciones. En los países del tercer mundo, llámese el Perú, no hay capitalismo, no hay industrias, porque el carácter de la sociedad es semifeudal, semicolonial. Lo que hay en el Perú es gran burguesía, que lucha contra la burguesía nacional para que éstas no se desarrollen o no se industrialicen. Por eso Marx dice, el socialismo no es anticapitalista, lo dice Marx. Marx dice que el socialismo es postcapitalismo, después del capitalismo, pero al mismo tiempo Marx dice que el capitalismo es anticapitalista, porque se basa en la propiedad privada, solamente para que se desarrollen grupos de familias. Entonces, Marx dice que cuando se instaura el Partido Comunista en un país, por ejemplo en el Perú se instaura, ¿qué tiene que hacer el partido? No puede hacer socialismo, no puede hacer socialismo. ¿Por qué? Porque el carácter de la sociedad es semifeudal, semicolonial. ¿Qué tiene que hacer el partido? Igual que el capitalismo, tiene que ser industria. Entonces acá viene la gran pregunta, pero si el capitalismo también desarrolla la industria, ¿por qué se opone que el comunismo desarrolle la industria? Porque el comunismo desarrolla la industria colectivamente, en manos productivas. En cambio el capitalismo desarrolla la industria en pocas manos, reprimiendo al colectivo. ¿Está claro, amigo? Por eso una vez que el Partido Comunista desarrolla la industria y le va a costar una guerra, porque el imperio se va a oponer, recién viene el socialismo. Es decir, donde los medios de producción, las industrias, son tomadas por las fuerzas productivas y las utilidades, el excedente, son redistribuidos por estas. Ese es el socialismo con la dictadura del proletariado. Es un medio. Y después viene el comunismo, donde ya no hay clases sociales, ya no hay Estado, ya no hay propiedad privada, en donde el hombre ya no explota al hombre, sino a la naturaleza, como siempre fue los primeros 100.000 años. Estamos diciendo, Jaime, de que entonces, o sea, la economía, en el Perú lo tienen pues los pendejos, los arribistas, los coimeros, los traficantes, los mafiosos, ¿no? Y caramba, ellos son los que detentan esa economía. Porque se supone de que tiene que haber tecnología, conocimiento y producción para desarrollar industria, ¿no? Entonces es una economía totalmente burocratizada, mercantilista, ¿no? Porque puede ser manejado, como te digo, por un ignorante, no sé cómo se llama, ¿no? ¿Tú crees que la economía para ser mercantilista, o ser yo lo protesto, no manejar un mercado, se necesita conocimientos, Jaime? ¿Alguien conoce a un ser humano que no tenga conocimiento? Todos tenemos talento, lo tienes tú, yo, todos. El problema es que el capitalismo utiliza ese talento para la propiedad privada y para que ellos se enriquezcan a costas de la mayoría. Eso es, o sea, estamos supeditados. Acá han dicho los medios de difusión social. ¿Qué han dicho? Han dicho que los mejores talentos del Perú no son de las zonas residenciales, son de las barriadas del Cono Norte. Y yo te pregunto, si los talentos salen de la barriada del Cono Norte, ¿por qué el Cono Norte no se desarrolla? Para que te des cuenta, amigo, cómo es que esos talentos, a través de la UGEL, a través de los colegios y la cartera de educación, tienen que dar parte a la NASA. El señor director, señor, acá hay un talento. ¿Qué es un talento? Un niño que capta y se desarrolla, capta las cosas. Ese talento lo llevan a la NASA. Esto ahí lo exprimen, pero para ellos el dinero, para el niño o para su sociedad no. Ese es el capitalismo. Por eso ellos dicen, nosotros somos más inteligentes que tú. Así hablan ellos. No, amigo, esos hombres son inteligentes para robar, para saquear, para violar. Para eso son inteligentes. Ahí no está viendo a Donald Trump. ¿Qué quiere en Ucrania? ¿Qué quiere en Palestina? ¿Qué quiere en el Caribe contra Venezuela? ¿Qué quiere ahora en Irán? Robar, saquear, ese es el capitalismo. Por eso a mí no me gusta pues capitalismo, amigo, porque si no el Perú sería un país industrializado. ¿Quién somete para que los recursos estén en manos de las transnacionales? Ese Estado que es un brazo del capitalismo. El Estado tiene que rendirle cuenta al capitalismo para que los medios de producción sean saqueados por las grandes corporaciones, por los grandes monopolios, oligopolios. Ese es. ¿Está claro? ¿Saben por qué te digo? Lo que yo estoy hablando es de una ideología.
Y esa ideología es la que plantea eso. Y a esa ideología yo le respaldo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Para hacer postcapitalismo tenemos que pertenecer a una organización que tiene ideología. Y son estas las que dan las pautas para hacer las transformaciones socioeconómicas de un país. Entonces, yo avalo el postcapitalismo, pero como ahora. El postcapitalismo, para que se instaure, tiene que haber un país que tenga industria. Entonces el imperio no va a permitir que los países del tercer mundo se industrialicen. Entonces, industrializar a un país es una guerra. Desarrollar la micro, la pequeña, la mediana o la gran industria es una guerra. El imperio no va a permitir. ¿Por qué? Porque el imperio lo que quiere es saquear la materia prima. Y allá ellos le ponen el valor agregado, le ponen el valor y nosotros tenemos que pagar. ¿Por qué? Porque el Estado así lo ha designado como instrumento del capitalismo. ¿Ya, compañeros? Díganme, ¿no? Sí. ¿Los comuneros pagan impuestos al Estado o el Estado le puede ayudar a los comuneros? No. Mira, el comunero no necesita ayuda. ¿Y por qué lo ayuda el Estado? Porque lo tiene controlado y sometido. Y de por eso es que le da una ayuda. ¿Para qué? Para hacerlos dependientes. Yo te ayudo a ti por algo, porque eres dependiente. Si no, no te ayudo. Porque si tú eres libre, yo no te ayudo. ¿Me dejo entender? Dependes de ti mismo y dependes de la naturaleza. Ahí se puede hablar de desarrollo. Pero el Estado te ayuda porque te ha hecho dependiente. ¿Por qué te da un vaso de leche? ¿Por qué da un comedor popular? ¿Para qué nada? Son anestesias para que el pobre se tranquilice y no reclame sus derechos. ¿Sí, compañero? Pero en su constitución política dice los comuneros son autónomos en su economía, en todo el dueño es el comunero de la tierra. ¿Es cierto? Sí, es cierto lo que dice la Constitución, pero en la práctica no lo es. La Constitución te dice que el soberano, el pueblo tiene derecho a la insurgencia. Y cuando tú te movilizas, no haces insurgencia, te movilizas, te reprimen con el aparato militar. Entonces, ¿dónde está? ¿Te das cuenta? En la teoría te pueden decir muchas cosas. Violan su constitución ellos mismos. Así es. Mira, Pedro Castillo, ¿no? Dijo, la Carta Magna dice que cuando yo, si pasión se puede, ¿qué pasa? Obvio, que estamos en una conferencia acá. Entonces, cierra ahí el espacio. Entonces, nosotros, ¿por qué decimos que estamos sometidos? Vuelvo a repetir, porque hay una imposición en donde Pedro Castillo ganó las elecciones y la Constitución dice que todo presidente puede ser investigado cuando termine su mandato, ¿verdad? Yo pregunto, ¿terminó su mandato Pedro Castillo? No terminó su mandato. ¿Y por qué lo metieron a la cárcel? Entonces, para que vean que la Constitución... Entonces, ¿por qué no metieron preso a Pedro Castillo? Y después de 3 años, ahora no han conseguido nada. Y los organismos internacionales, ¿qué dicen? Que Pedro Castillo no ha hecho un golpe y no es corrupto. ¿Te das cuenta, compañero? Entonces, para que vean lo que es esta clase dominante, viola sus propios derechos, pero no le interesa, porque tiene el aval del aparato militar y tiene el aval del capitalismo. ¿Ya, amigos? Bien. ¿Algo más, no, compañero? Sí. Sí. Buenas tardes. En la mañana escuché un comentario en la radio donde habló un general de alto grado, retirado, y hablaba de un posible golpe de Estado democrático. Le habían hecho una encuesta, dice que tipo Fujimori y señores de Aliaga le habían ganado a Aliaga. Roberto Sánchez está ganando a Aliaga. Conclusión,
ya sabemos que puede ganar pues, en las siguientes elecciones que vienen, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tiene de ese golpe de Estado democrático que están viendo dado por ese juego de militares? Este general en retiro, que está en el norte, él no habla porque él quiere. Él lanzó esa bola de ensayo porque hay una orden de mandos militares arriba. Es una orden de Donald Trump. Donald Trump ordena al aparato militar y le dice que en el Perú tiene que ganar la democracia. En el Perú tiene que ganar la derecha. Esa es una orden que viene de arriba a la Fuerza Armada. Y la Fuerza Armada lanza una bola de ensayo utilizando a hombres que están en retiro. Y ahí está el general del norte. ¿Qué dijo? En el Perú lo que necesita para establecer el orden y la paz, que la Fuerza Armada haga un gobierno cívico, militar y democrático. ¿Y por qué lo ha dicho eso? Porque sabe que Roberto Sánchez, sabe que Juntos por el Perú, sabe que la izquierda va a arrasar. Ellos lo saben muy bien. No va a ganar la derecha, no va a ganar Keiko, ellos ya lo saben. Entonces, ¿qué les queda? Dar el golpe militar. Mira, hará cuestión de una semana, ¿no? Ipsos, que es una empresa encuestadora del Estado, ha hecho una encuesta entre López Aliaga y Keiko, entre los dos. ¿Y por qué crees que ha hecho una encuesta entre los dos? ¿Por qué? Para medir la correlación de fuerzas electorales. ¿Y tú sabes quién ganó? López Aliaga. Le ganó a Keiko. Entonces ellos ya han deducido que si López Aliaga le ganó a Keiko, Roberto Sánchez va a arrasar con Keiko porque está por encima de López Aliaga. Entonces, ¿qué están tramando? Un golpe militar. Ellos ya han leído el programa de Roberto Sánchez, ya lo han leído. ¿Qué dice Roberto Sánchez en ese acuerdo que han tenido con 5 organizaciones? ¿Qué dice? Ha firmado, primero, si él ocupa la presidencia, la libertad inmediata de Pedro Castillo Terrones. 2, no ir a Washington, no ir a la Casa Blanca a firmar la hoja de ruta. Acuerdos con todas las bases. 3, activar los 70 proyectos de ley que están archivados en el Congreso, que son de Pedro Castillo Terrones. 4, justicia para los 80 campesinos asesinados y a la cárcel mando militares, jueces, fiscales, congresistas, etc. Eso no lo va a admitir pues la Fuerza Armada, eso no lo va a admitir el Congreso, el sistema no lo va a admitir. Entonces, en ese sentido, ellos dicen, han visto que la izquierda, han visto que Juntos por el Perú va a arrasar el 7 de junio. Están haciendo cosas para desconocer las primeras elecciones, la primera vuelta. Están haciendo, están denunciando, etc. Entonces, acá viene lo siguiente. Antes que haya un golpe militar, se estalla la guerra civil, porque las regiones ahora están más claras que Lima, el campo está más claro que la capital. En el campo ya no entra ningún contrato, el Estado puede hacer contratos, acuerdos, tratados, pero ni uno se entra al campo, porque las fuerzas populares la están expulsando. ¿No recuerdas las encuestas que decían? Primero Keiko, segundo López Aliaga, tercero el cómico Álvarez. Y López Aliaga, dentro de su ignorancia política, ¿qué hizo?
como estoy en primer lugar, voy a empezar mi campaña en Puno. ¿Y qué pasó en Puno? Todo el pueblo se le fue encima. Luego se fue a Andahuaylas y lo mismo. ¿Y qué hizo López Aliaga? Se retiró. Al siguiente día las empresas encuestadoras desaparecieron. Esos que daban en primer lugar a López Aliaga, esas encuestadoras como Datum, desaparecieron. Y esas eran las verdaderas encuestas, las del pueblo en la práctica. Keiko quiso, tenía su programa de campaña, iba a ir a Huacho, y le dijeron, señora Keiko, no vaya a Huacho, porque todo Huacho la está esperando para expulsarla, y Keiko no fue. Luego le tocaba su campaña, ¿dónde? Luego le tocaba su campaña en Iquitos, y Keiko trabajó un club campestre dorado de alto dinero, y cuando llegaba le dije, señora Keiko, no vaya. ¿Por qué? Porque el pueblo lo ha tomado, es el club. Carajo. Entonces, amigo, en la práctica ellos se están dando cuenta de que cómo es que Roberto Sánchez hizo su primera campaña para la segunda vuelta, Mambamarca, un lleno total, todas las redes lo cubrieron, y esta prensa no sacó nada. Entonces ellos están analizando, dice acá, la única salida a favor del imperio, la única salida a favor de los grupos de poder, la única salida a favor de la democracia es implementar el golpe militar. Eso es compañero. Dígame, ¿alguna otra pregunta, amigo? Profesor, si Roberto Sánchez gana las elecciones, así como en Bolivia Evo le expulsó a la embajada de Estados Unidos, ¿así puede hacer Roberto Sánchez, expulsar a la embajada de Estados Unidos y le dar 72 horas para que se retire? Mira, si Roberto Sánchez asume la responsabilidad como primer funcionario, como presidente, le quedan dos caminos. Uno, se une al Estado o se une al pueblo. ¿Qué va a pasar si Roberto Sánchez, por cosas que se dan en política, se alinea al Estado? El pueblo se le va encima y le da la espalda. Y ponte que se alinea al pueblo, el Estado se le va encima con el aparato militar. Es decir, si Roberto Sánchez sale elegido, va a polarizar al país en dos bandos. Y obviamente de repente la guerra civil. Entonces, amigo, hay una polarización en el país en la que detrás está Donald Trump. ¿Y por qué Donald Trump? Porque Donald Trump tiene intereses. ¿Por qué crees que ha dicho que acá en el Perú tiene que ganar la democracia? Porque para Donald Trump, para Norteamérica, es una preocupación que la China haya penetrado en el puerto de Chancay con la nueva ruta de la seda y está copando América Latina. Es un peligro. Por eso es que está interesado a como dé lugar que en el Perú gane la derecha. A como dé lugar, y es una orden de arriba. Pero acá viene lo siguiente. Donald Trump no ha medido la fuerza que tiene el Perú. En el Perú hay línea, en Venezuela no hay línea. En el Perú hay línea, en Brasil no hay línea, en México no hay línea, acá sí la hay. Por eso es que Donald Trump no está preparando las condiciones desde abajo. El problema es que no hay. La derecha no tiene líderes. La derecha no tiene cuadros. No tiene elementos que puedan respaldar a la gran burguesía, a los grupos de poder y a este Estado. No hay gente capaz. Y eso es un talón de Aquiles de la derecha. Es un talón de Aquiles del capitalismo, que en el Perú no hay
país. Y la verdad es cierto, aquí en la plaza, ¿tú has visto alguna conferencia que haga el fujimorismo? Renovación, los grupos, no hay. Vienen, están escuchando, están maldiciendo, quieren insultar. Es su papel de ellos. ¿Por qué? Porque en el mundo está demostrado que la clase dominante no puede defender el capitalismo, no puede defender las esferas del capitalismo como su concepción filosófica ni social, no puede. Entonces, como no pueden, ¿qué le queda? Solamente arremeter, difamar y chantajear. Ese es el papel que juega el sistema capitalista. ¿Ya, compañeros? Pero Evo Morales lo impulsó y empezó a industrializar su país en Bolivia. ¿Sí? Comenzó a estatizar, comenzó a expropiar Evo Morales. Pero ojo, Evo Morales decía, yo soy socialista. E hizo su movimiento, el movimiento al socialismo, el MAS. Yo te pregunto, ¿qué pasó cuando Evo Morales terminó de estatizar, terminó de expropiar? ¿Qué pasó? ¿Quién le tocaba? Porque él dijo que era socialista. Le tocaba darle los medios de producción, darle las fábricas a las fuerzas productivas, a los trabajadores. ¿Qué dijo Evo? No, yo no le doy los medios de producción a los trabajadores. Mejor se los doy a los neoliberales. Eso es lo que hizo. Y los neoliberales abrieron el abanico y se consagraron dos partidos neoliberales a la segunda vuelta. Pero ¿quién trabajó para eso? Arce. ¿Y a Arce quién lo colocó? Evo. Y Evo sabía quién era Arce. Sabía, un neoliberal. ¿Y por qué lo colocó? Porque la izquierda, amigo, no es comunista ni socialista. La izquierda siempre, cuando se ven apuros, le abre el camino a los neoliberales, a la extrema derecha. Eso es lo que pasó. Entonces acá se impulsa igual va a ocurrir como en Bolivia. Por eso te digo, ¿para qué está el pueblo? ¿Para qué está el pueblo? Obviamente, acá de repente Roberto Sánchez se inclina para la derecha, el pueblo está atento, porque ya dije, ahora el campo está claro, ahora las regiones están claras, insurgen, ¿y qué va a hacer Roberto Sánchez? Si ya está en el Estado, va a desaparecer de la escena política, pero ha hecho un esclarecimiento. ¿Qué cosas son las elecciones? Ya Pedro Castillo lo ha dicho en la práctica, que con las elecciones no se puede hacer nada. ¿Te das cuenta? Y Roberto Sánchez va a corroborar siempre y cuando se coloca del lado del Estado. Pero si se coloca del lado del pueblo, oiga amigo, va a tener que él dirigir la vanguardia. Ahora, yo dudo. ¿Por qué? Porque al contrario, del pueblo van a salir cuadros que van a dirigir. ¿Y eso va a qué? Va a agudizar la lucha de clases. Eso es. Bien, Tenemos dos micrófonos, uno nacionalista. Hace unos años, no hace mucho, le consultaron a la señora Verónica Mendoza. Le preguntaron cómo iba a instaurar el socialismo en el presunto hipotético que gane las elecciones. Y la señora comenzó a desvariar, habló de un proceso. ¿Pero qué proceso hay ahí? Ahí no hay ningún proceso. Esa palanca es de la burguesía. ¿Qué iba a hacer ahí? Fíjense, señores, lo que es izquierda, ustedes se le llama terrorismo. Pero no es culpa de ustedes, porque hacer lo que permite el Estado, ustedes son el eco del Estado para decir terrorista a la verdadera izquierda, le dicen terrorista. ¿Cómo va a ser comunista el señor Sánchez? ¿Qué hace ahí entonces si es comunista? El comunista, señores, es fiel a su doctrina,
a sus convicciones, a su tarea, a sus jornadas y no participa en ese evento. ¿Sabe por qué, señores? Porque ese evento es 100% urdido por la burguesía, con su fuerza armada y sus fuerzas auxiliares. ¿Ok? Entonces, no hay que ser demasiado tartufo para no darnos cuenta de eso. Señores, hay una obra donde un hermano le mata al otro hermano para quitarle la esposa y su patrimonio. Bien, el hijo del finado está en decidir, venga a su padre o no lo va a vengar. Eso es el famoso, el clásico dilema de Hamlet, el tu arbit, I not tubi, el ser o no ser. Nosotros estamos en ese dilema. Estamos en ese dilema. ¿Por qué? Porque estamos hablando de todo lo que concierne a la tarea de la burguesía. Y eso, señores, está muy lejos de nuestra expectativa. No podemos pegar de ser tonto útil en trabajar para la burguesía o favorecerle. No, nuestra tarea debe ser otra. Pues bien, algunos preguntan ¿cuál? Usted también tiene que aportar, pues caballero, tiene que aportar. Yo no soy el papá de nadie para poder cucharita en la boca, no. Tiene que aportar, pensar y reflexionar de acuerdo a lo que ha investigado, a las doctrinas que maneja. Entonces, tenemos clásicos. Nuestros clásicos no son ahí en la torre, no son Trotsky, esos no son nuestros clásicos. Nuestros clásicos ni Bertrand Russell, nuestros clásicos son Marx, Engels, Stalin, Lenin, son nuestros clásicos. Y ellos hablan de otra cosita, nada que ver con esas tareas que son un poco baratas y ajenas a la expectativa de lo que se llama el proletariado, si es que entienden que es el proletariado. Ahora bien, ¿de cuándo acá estamos nosotros ocupados de estas cosas? Democracia, la democracia sigue siendo una palabra vacía. No puede haber democracia porque esto es incompatible con la democracia. Entonces, señores, ¿en qué momento vamos a decidirnos a hacer el salto de la garrocha? ¿O no quieren? Y perdón, me van a disculpar que sea un poco aguafiestas. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Bueno, de repente algunos no saben. La tarea es preparar las conciencias de la gente, prepararla. Pero para eso tenemos que ser claros, ocuparnos de nuestras tareas específicas que conciernen a la ruta de las gentes explotadas, con su vanguardia, no la retaguardia, no. Fíjese, vanguardia es el que va adelante, el APRA es retaguardia, porque ellos hablaron en el año 24, ya hace 102 años más o menos, de democracia, de elecciones, cuando ya había partido comunista en Bolivia, en Chile, aquí se había conato de lucha, se había en Perú, en Colombia, y viene con las elecciones. Entonces, eso es trabajar en la retaguardia. Entonces, eso es ser reaccionario. Por eso, esa política es anticomunista y siempre lo ha sido. Muy amable, que momento ahí el debate. Bueno, ¿qué le respondería a usted cuando le preguntan sobre el proceso electoral? El proceso electoral está definido dentro de lo que se llama expectativas del Estado. Eso concierne 100% al Estado. Ahora bien, eso no quiere decir que vamos a ser radicales vacíos. No, tenemos que explicar cuál es lo que concierne a nosotros, porque eso es ajeno a la expectativa del proletariado.
nacional del pueblo. Claro que el pueblo somos todos. El que vive en las casuarinas, en la boya también es pueblo. ¿Qué tipo de pueblo? O sea, el pueblo llano, el de abajo. Entonces, cuando hablan de izquierda, están hablando de qué? De un movimiento que no tiene una definición establecida. Más bien, esos movimientos son estériles porque nunca han dado un fruto. Esos son las izquierdas. Por eso les decía, la verdadera izquierda es lo que ustedes lo conocen y les obligan a llamarle terrorismo. Esa es la izquierda porque no es legal. Esa izquierda que ustedes hablan, esa izquierda tiene local, tiene secretaria y la policía les cuida sus locales. Dígame, ¿ese es un revolucionario? Cuando hay un problema, piden asilo, bendigan asilo a una embajada. ¿Esos son revolucionarios? A todos que no le dieron un cuartel en México, ¿es un revolucionario? A ella no le dieron 5 años en la embajada colombiana, ha estado 5 años, ¿ese es revolucionario? Esas cosas hay que explicarse, compañeros. Muy amable. Bueno, según lo que he escuchado, yo le pregunté qué opinión tiene sobre el proceso electoral. Usted me dice que hay dos izquierdas. Oiga, de repente, primera vez que escucho eso para mí. ¿Hay dos izquierdas? ¿Quién es el autor? ¿Cuál es la fuente de esas dos izquierdas? Yo solamente conozco una izquierda, la que instauró Maximiliano de Robespierre en el Parlamento burgués francés. Pero que hay dos izquierdas. El capitalismo te podrá decir, el Estado te podrá decir que hay 5 izquierdas, una de un color, la otra de menos, la otra un poquito y la otra radical. Esos son términos de la burguesía, esos son términos del Estado. Pero para el clasista, la izquierda es el brazo izquierdo del capitalismo, nada más. No hay dos izquierdas. Y lo opuesto a todo eso es el comunismo, lo que un poco habló el amigo. Eso es. Obviamente que el comunismo no cree en las elecciones, no cree en el Estado burgués. Pero lo que a veces la gente acá pregunta, ¿qué está pasando hoy día en el Perú? Y tenemos que hablar del Estado y de las elecciones. Tenemos que decir a los pueblos que el proceso electoral es una herramienta de ellos y no de la mayoría. Y lo dice la historia. ¿Y qué va a pasar ahora? Estamos haciendo un balance. Que si Roberto Sánchez asume la responsabilidad como mandatario, el Estado lo va a fulminar si no se alinea. Y eso va a esclarecer a la mayoría. O sea, va a haber una polarización. ¿Por qué? Porque el Estado está tejiendo el problema de las elecciones, creyendo que eso es una salida para el pueblo. No, las elecciones, amigos, mientras ellos la plantean, cada vez es la tumba de ellos. ¿Por qué? Porque está viendo de que ahora ya ni las elecciones quieren. Ahí está, lo estamos escuchando ahora. Dicen fraude, mejor golpe. ¿Te das cuenta, amigo? Y la gente se esclarece. Sobre esos puntos creemos que es importante, ¿ya, compañero? Bien, lo escucho, amigo. Sí, dale la micro a... Una autocrítica si va a, si se puede decir, del pueblo. El pueblo, tú hablaste de Castillo, el pueblo en su momento no lo respetó y no va a poder el pueblo dar ese gran cambio que tú mencionas. Tenemos que esperar ciclos para que haya la gran guerra, así como la Revolución Francesa. O sea, el pueblo también tiene que hacer una autocrítica de sí mismo y ver que en los momentos cruciales vino para una marcha pequeña de su parte, menos ese gran cambio, esa gran guerra, entre comillas. Pero por eso, yo quiero darte la razón, pero el Estado no te da la razón. El Estado está preparando las condiciones para reprimir al pueblo. ¿Y por qué prepara las condiciones para reprimir? Porque el pueblo está manso, porque duerme. ¿Por qué? Si estás viendo tú el campo ya no deja entrar a los contratos que hace el Estado.
otra cosa en la ciudad, estamos hablando del campo donde están los recursos. Eso es, hay un esclarecimiento. Por eso es que la Fuerza Armada, ¿por qué crees que está hablando de golpe militar? Si la gente está tranquila, ¿para qué le vas a golpear si la gente está tranquila? Entonces la dialéctica dice que no. Yo golpeo cuando la gente se esclarece, ahí lo golpeo. Eso es lo que está pasando. Bien, bueno, ¿algo más, no, compañeros? Sí, ¿alguna otra pregunta? Sí, amigos, por ahí. Chao, ahora, Jaime, entonces cree que si sucedería ese golpe militar, el pueblo saldría a las calles, porque veo acá en la charla que la única arma que tenemos es el pueblo, y viendo lo último que ha realizado el pueblo, parece que no hay mucha esperanza, ¿no? No, lo que yo me pregunto es, ¿por qué el Estado está preparando el golpe militar? Yo me pregunto, porque la gente está durmiendo, porque la gente se está paseando, ¿por qué está preparando el golpe militar? ¿Por qué? Porque por lo legal no puede ganar. No, estoy preguntando, que no me preguntes a mí, de que No, tú me no, dices, te respondí, que por lo legal no puede no ganar. me das a entender que el pueblo está durmiendo. Pues yo pregunto, ¿por qué prepara el golpe militar? Estoy preguntando por eso. Es que el pueblo va a votar, si gana o dan, no va a reaccionar, va a haber pequeños conatos, 2, 3 días y de ahí. Bueno, ya el señor es brujo, va a haber solamente pequeños conatos, dice. O sea, él ya se adelantó a la historia ya. O sea, no va a pasar nada. Bueno, usted también debe ser brujo, porque hace años nos pronosticó como 7 veces que iba a salir Castillo, y no sale. Estoy diciendo que las transnacionales ya no pueden entrar al campo. Antes entraban y el pueblo lo aplaudía. Ahora no pueden. Antes podían hacer la campaña, la derecha iba a hacer campaña a las regiones. Ahora no pueden. Entonces, ¿eso qué es? ¿Ser brujo? No, pues estoy hablando de la realidad. El campo no es todo el Perú, por ejemplo. Bien, o sea que el Perú, que es Lima. Tampoco, entonces, tampoco. Entonces, el Perú es todo. Pero ¿dónde está el interés del Estado? En el campo. Por los recursos. Acá no hay nada. Acá solamente tiene votos, ¿no es cierto?, la derecha, pero tampoco es totana. No. Porque si no, la derecha estuviera acá hablando. ¿Por qué no viene la derecha a hablar? ¿Por qué? Entonces, ¿cómo podemos decir? Entonces, hay una polarización, pues, compañero. Hay. Y el Estado ahorita está preocupado. Y lo único que le queda, ahí no está. ¿Quién quiere anular las elecciones? ¿La izquierda? ¿Quién quiere anular? ¿Las regiones? El Estado. ¿Y por qué quiere anular las elecciones? Si ellos dicen que son los mejores y la van ganando, ¿pero para qué quieren anular? Ahí viene la contradicción, ¿verdad, amigo? Entonces el problema es que ellos están perdiendo. Y para no perder, tienen que arremeter con la fuerza. Y eso hace que el pueblo se esclarezca. El pueblo ya, caramba, ¿no? Sí, para que lo vean. Sí, algo más, compañero, ¿no? ¿Alguna parte? Si Roberto Sánchez asume la presidencia, Nosotros. y saca a Pedro Castillo, ¿puede poner el PCM? ¿Puede qué? Si Roberto Sánchez ya sale presidente, después lo da libertad a Pedro Castillo, ¿puede poner un PCM? No. ¿Saben por qué? Porque son acuerdos tomados por 6 organizaciones y el pueblo lo respalda. Esos son acuerdos centrales, al margen de las ideas. No, pero en algún ministerio no puede colocar a Pedro Castillo. ¿Sabe por qué Roberto Sánchez ha planteado la libertad de Pedro Castillo? No porque él quiere, porque los organismos internacionales, donde las fuerzas legales, las instancias del Estado han ido y han perdido. Ha ganado Pedro Castillo en la Corte, en la OEA y en las Naciones Unidas. A mérito de eso, amerita la libertad. No es porque... Y por último, el presidente tiene la facultad, ¿ya amigo? Lo dice la Carta Magna. Una pregunta, lo que el señor entiende, lo que le pregunto
pregunta usted es si Castillo puede ocupar, puede tener el cargo de premier. Eso es lo que... Si él puede tener el cargo de premier, Ya lo nombran. si él es el que... A Pedro Castillo, Lo nombran a él. el presidente es el que nombra. Ya nombra a Castillo como premier. Lo puede nombrar como canciller, como embajador y lo va a nombrar. Como premier también. Por supuesto, siempre potestad del Ejecutivo, lo dice la Constitución. Es lo que se Y no solamente eso, sino que Pedro Castillo va a pedir una indemnización de millones de dólares, si se lo tienen que dar. Es muy aparte. Pero algo más, la gente decía que según la ley que ha hecho la derecha en el Congreso, es que ahora el Ejecutivo no va a mandar, el que manda va a ser el Senado. Pero para su mala suerte, ¿por qué? Porque todavía no son mayoría en el Senado. Pero de los que han salido como senadores, ¿quién crees que tiene la mayor votación y ha arrasado? El hermano de Pedro Castillo Terrones. Por lo tanto, él, si ahora se terminarían las elecciones, él pasaría a ser el presidente del Senado. ¿Qué te parece? Diego, sí. Sí, lo escucho. Lo vengo escuchando de años y de resumida cuenta yo puedo suponer de que tú dices que la derecha y la izquierda son los dos brazos del capitalismo. Y así es así, viniendo de ti, entonces yo puedo suponer de que entre los dos brazos de la izquierda es el menos malo, porque igual estás entrampado dentro del capitalismo, y no es comunismo, obviamente. O sea, no se puede salir de ese círculo vicioso. No, si la izquierda es la que ha desarrollado el capitalismo, ¿cómo se va a salir? Bueno, yo entiendo el pensamiento del comunismo, además la naturaleza y todo eso. No, el comunismo es otra cosa, estamos hablando de la izquierda. Claro, pero digo, tú mismo nos has enseñado de que la izquierda es capitalismo, es Estado. Claro, entonces si es así, entonces siempre vamos a estar inmersos dentro de eso, del capitalismo, solo que es del Estado, ¿no? Capitalismo Estado, no es el capitalismo privado, es el otro brazo. Claro, pero el privado y el estatal defienden el Estado como institución, los dos lo defienden, ¿eh? Claro. En cambio el comunismo plantea la destrucción del Estado. Claro, pero hay que hablar de yo, en general yo puedo suponer que sacar cara por la izquierda es suponer que es el malo, que de alguna manera tema social, qué sé yo, ¿no? Bueno, la izquierda contribuye, ¿no?, para que los cuadros estén en contra de ellos, contribuye. O sea, la izquierda prepara al hombre, hay un ejemplo, lo preparó para estatizar. Y cuando terminó de estatizar, tenía que darle los medios de producción. ¿A quién? Tenía que darle a los trabajadores. Y ahí se dio un paso atrás. Y eso lo desprestigió porque le dio cabida a los neoliberales. O sea, ese gran paso nunca se va a dar. Nunca se va a dar. No, ese es su papel de la izquierda. Claro. Pero el individuo y la gente se esclarece. Pregunta, si Diego le hubiera dado la al pueblo, ¿qué hubiera pasado? Lo tumbaban a él. ¿No ven que es un ¿Cómo lo tumbaban? ¿De qué forma? Es que es un hombre invisible controlado por el sistema capitalista. Ahí no está Maduro. ¿Qué le puede pasar? Lo liquida, pues hijo, ¿qué le va a pasar? No lo van a... Lo liquida. Si lo sabe. Diego, algo más, ¿no? ¿Alguna otra participación? La pueblo actuado queda nulo, ¿no es cierto? El caso
caso de nosotros los fonavistas, se ha logrado en este Congreso 4 leyes. También igual se va a anular. Se anulan las leyes que lo han impuesto en contra de los pobres. Eso es lo que se anula. No se anulan pues las leyes aprobadas o los reclamos. Eso no. Al contrario, a eso se va a incentivar, le va a dar la razón. Me dejo entender. Pero no pues leyes que le favorecen a ellos. Por ejemplo, la ley pro crimen. ¿Quién está de acuerdo? Que cuando alguien mata, asesina, no, prácticamente le van a decir, mira, tú has asesinado, todavía no vas preso, busca a tu abogado. Ese se va a ir, ¿te das cuenta? Esa es la ley pro crimen, pues. Eso se va a anular, ¿te das cuenta? Como porque me preocupa cuando dicen se van a anular todas las leyes, que dicen que los 4 leyes de Buenavista también se van a anular. Eso modo de presentar. Son leyes, por último, el Fonavista es un robo, el Fonavi es un robo, que ellos lo han instaurado. Por lo tanto, no solamente tienen que reivindicarles, tienen que indemnizarles. Aparte de todo eso, en cambio, bien, algo más, ¿no? ¿Alguna otra participación? Sí, o sea que no ha venido nadie de la derecha. Ah, no, acá hay uno. ¿Cómo es el Estado comunista? ¿Ya no va a haber impuestos? No, Estado comunista no existe. Lo que existe es un Estado socialista como un medio. Mira, ponte que en el Perú se instaura el Partido Comunista. Se instaura a través de una guerra, no a través de las elecciones. Se instaura. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Desarrollar la micro, la mediana y la gran industria. Y le va a costar una guerra, porque se va a oponer los grupos de poder, la gran burguesía y el capitalismo. Una vez que lo industrializado, recién viene el socialismo, donde los medios de producción son tomados por los trabajadores. ¿Para qué? Para controlar las utilidades que son para ellos. La dictadura del proletariado. Ese es el socialismo como un medio. Y después viene el comunismo, donde ya no hay clases sociales, no hay propiedad privada, no hay Estado, y en donde el hombre ya no explota al hombre, sino a la naturaleza. ¿Está claro, Romeo? Pero me parece que él preguntaba si van a cobrar impuestos en el comunismo o ya no. No, pues, ¿cómo van a cobrar impuestos? Si tú ya eres el dueño de la tierra, porque ¿a quién le vas a pagar impuestos? Si tú quieres cobrarte, tú mismo te cobras, pues. ¿Y las empresas que crecen pequeñas, grandes? Son colectivas, están en manos de las fuerzas productivas. En otras palabras, en manos de los obreros que le ponen el valor agregado. En otras palabras, en manos de los obreros que transforman la materia prima a producto. Y son ellos los que manejan la balanza comercial. Ya no los grupos de poder, ya no la burguesía. ¿Ya, amigo? Ya no va a haber cero impuestos. La moneda del sol, pero va a estar en manos de los trabajadores, ya no en manos de la burguesía. O sea, ya no va a haber administradores de... O sea, de todas maneras. A ver, un ratito, va a haber administradores, van a haber técnicos. Lo que no va a haber es la explotación del hombre por el hombre, ¿me dejo entender? Ya no te van a explotar. Por ejemplo, tu talento va a ser para todos, y mi talento y el talento de todos va a ser para ti, ¿me dejo entender? Pero no para un grupo de hombres que lo utilizan en el mercado para acumular riqueza, como ahora la tecnología de punta, la globalización, la automatización, la inteligencia artificial, el internet cuántico. ¿En manos de quién está? En manos de unos ladrones, porque con esa velocidad de la luz que es el conocimiento del hombre, ellos acumulan, concentran y superconcentran capitales. ¿Te das cuenta? Bien. Dígame, algo más, ¿no? Sí. Juan Velasco Alvarado estatizó todo, y luego la tierra dijo para que trabaje. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no desarrolló? ¿Qué pasó con Juan Velasco Alvarado? En primera instancia, Juan Velasco Alvarado era un hombre que servía al pueblo o al Estado burgués. Estado burgués. Estoy preguntando porque hay
que saber eso. Juan Velasco Alvarado era la vanguardia del Estado burgués, pertenecía al aparato represivo que cuida la propiedad privada para que el capitalismo saquee. Ese es el aparato militar. ¿Quién fundó la Fuerza Armada? Ese masón que lo han tapado, José de San Martín. ¿Y para qué lo fundó? 1821, para cuidar la propiedad privada y reprimir la protesta popular. Eso es. 2. ¿Qué dice Juan Velasco? Que le dio la tierra al pobre que era quien la trabaja y le quitó de las manos al campesino rico. ¿Eso es cierto? Si antes de Velasco ya el MIR con Luis de la Puente Uceda y el movimiento campesino tomaban las tierras, yo pregunto, ¿por qué Velasco no corroboró esa toma de tierras? ¿Por qué la aplastó? ¿Por qué? Porque el campesino ahí, las tierras que tomaba era para ellos. Velasco, ¿qué dijo? No, las tierras te las doy yo, le dijo el campesino pobre, pero lo controla el Estado burgués. Eso fue la estatización. Pero algo más, Velasco le dio el golpe a Belaúnde. Belaúnde, ¿cuánto dejó la deuda externa? A 270 millones de dólares. Velasco lo recibió. ¿A cuánto lo dejó Velasco? A 1.800 millones de dólares. ¿Qué pasó? Pero algo más. El plan Inca lo elaboró Velasco con su gran asesor Augusto Silverman Zavala. En el plan Inca habían 3 lineamientos: economía, filosofía y sociología. ¿Qué planteaba en economía? La economía pluralista. La economía pluralista nace en el Tahuantinsuyo, nace con el Inca o nace en Europa con Keynes defendiendo la propiedad privada. 2. En el plan Inca, Juan Velasco Alvarado planteó el humanismo. El humanismo nace con el Inca, nace en el Perú, nace en Europa con el Renacimiento defendiendo la propiedad privada. Y 3, sociológicamente, Velasco planteó la autogestión. Y la autogestión nace acá, nace en Europa, en Yugoslavia, con el Mariscal Tito, con Josip Broz, la doble explotación. Por eso, cuando Velasco murió, el pueblo le voló su tumba. Por eso, cuando Morales Bermúdez le hizo el golpe a Juan Velasco Alvarado, el pueblo no lo apoyó, emocionamos a lo largo y ancho del país. Eso fue. Disculpe, entonces, ¿cómo murió? Una correa, señores, saquen ese elemento. Sí, ya. Malcriado. Ya. Malcriado es una correa, amigo, una correa. Sí. Viene a ser problema acá. Ya, sí. Traiciona al otro, claro, Velasco, pero Velasco, ¿cuál fue su plan? O sea, que no tenía conocimiento que él estaba al servicio de los grandes. Sí, es que Velasco tenía conocimiento que estaba al servicio del sistema. Estaba. ¿Pero por qué? No es que recién cuando era general, sino Velasco antes, para entrar a la Fuerza Armada, ya sabía que era la Fuerza Armada. Por eso se enroló. Y él sabía que la Fuerza Armada es un aparato, una vanguardia de la gran burguesía, de los grupos de poder. ¿Para qué? Para defender a las grandes transnacionales, a las grandes crisis hasta ahora. ¿Quién lo metió en la cárcel? A Pedro Castillo, la Fuerza Armada. Y
propiedad privada. ¿Quién reprime al pueblo de la fuerza? ¿Quién mató a esos 7 jóvenes en el campo? Ahí no estás en la semana pasada. ¿Quién lo mató? El fantasma, la Fuerza Armada. ¿De qué estamos hablando, amigo? Ya, si las fuerzas, por ejemplo, Castillo entra a la, digamos, popular, entra a gobernar. No dice que Fuerzas Armadas es jefe supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no hizo valer eso? Vuelvo a repetir. En la teoría te pueden decir cualquier cosa, pero en la práctica es otra cosa. Mira, la Constitución dice que todo gobierno tiene que terminar su mandato para que sea enjuiciado. Dime, ¿eso hicieron con Pedro Castillo? Para que digan que la derecha hace lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque ellos tienen el control del Estado, tienen el control del aparato militar y a ellos los resguarda el capitalismo. Y son contrarios al movimiento popular, son contrarios a los reclamos. Eso es. Por eso es que no hay desarrollo. Ya, cuando se instaura el comunismo o del poder del pueblo, entonces no va a haber Fuerzas Armadas. Mira, ¿tú quieres que haya Fuerzas Armadas o rondas campesinas, rondas nativas, rondas urbanas? ¿En qué tienes fe? ¿En qué? En la práctica, ¿qué hace el aparato militar? Nosotros le pagamos, pero ¿para qué? Para que cuiden la propiedad privada de los grandes inversionistas. Al policía le pagamos, pero para que nos repriman y cuiden al rico. ¿Qué te parece? En cambio, las rondas campesinas, las rondas nativas, las rondas urbanas van a cuidar directamente al pueblo porque son elegidas por el pueblo. En las comunidades, en las regiones, en los comités vecinales. ¿Estamos, amigos? Ya, para esto tendrá que haber una educación al pueblo. Así es, una educación científica, una educación socialista, no capitalista. ¿Ya, amigo? Así es. Ya ves, ya somos 2 comunistas ahora. Así es, amigo. Despacio nomás, poco a poco. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más, compañero? Sí, ¿alguna pregunta? Sí. ¿Cómo se puede achicar el Estado? ¿Cómo se puede achicar el Estado? No, achicar no. Lenin dice la destrucción total del Estado, no achicar. No. Porque vas a achicar, va a ser igual, va a crecer. No. Tienes que destruirla para construir un nuevo Estado. ¿Ya, amigo? ¿Por qué? Porque las piezas del Estado, las bases del Estado, están sostenidas en una economía privada, están sostenidas en una carta magna, en una concepción idealista y obviamente en una clase dominante. Ese es el Estado. Algo más, ¿no? Sí. Ahora, el sombrero que gana. A ver, no te escuché. El sombrero. Ya, el sombrero, ¿qué tiene? Que gana, ya. Ya. Entonces, si los militares están en el poder, Ya. Te respondo. no lo van a dejar. Claro, si gana Roberto, de hecho que ya ganó, Roberto Sánchez ya ganó. Por eso es que quieren hacer el golpe militar. Si Roberto Sánchez gana las elecciones, él se pone del lado del Estado y el pueblo se le viene encima. Y si se pone del lado del pueblo, el Estado se le va encima. Va a haber un esclarecimiento cuando tome el control Roberto Sánchez. El pueblo se va a esclarecer, me dejo entender. Entonces, las elecciones no van a ser una solución para el pueblo, pero lo va a esclarecer. Ahora en las regiones, antes cuando hubo una empresa, una transnacional, una corporación, ¿qué hacían las regiones? Le ponían alfombra, le daban banquete. Ahora no, ahora los expulsan porque saben que saquea, contamina, dilapida, envenena la flora, la fauna y se largan. Ahora es diferente. Por eso la
gente va tomando conciencia y por eso hacemos estas asambleas. ¿Te das cuenta, amigo? ¿Por qué crees que nos han sacado de la plaza? Porque damos esto. ¿Qué es esto? Ciencias sociales, ciencias políticas. En el canal 5, canal 4, pornografía. ¿Ya, amigo? Acá no, acá es ciencias sociales, ciencias políticas. Bien. ¿Alguna otra pregunta, no? ¿Alguna otra participación? ¿Sí? Un golpe de Estado. Un golpe de Estado es cuando el aparato militar irrumpe los estamentos democráticos, ¿verdad? Es decir, los derechos del pueblo, e impone una dictadura sometida a grandes intereses de las grandes inversionistas. Ese es un golpe de Estado. Mi opinión es esta: cuando ganara el sombrero, tendrá que primero alimentación. Sin alimentamiento no hay capacidad para eso. Alimentación al pueblo, si está al lado del pueblo. Sí. Y luego, educación. Sin eso no hay progreso. Pero primero, ¿cuál es? Primero no es el alimento, ni la educación. ¿Cuál es primero? Primero es tener contacto con la tierra, tomar la tierra para trabajarla, y ahí viene el alimento. Entonces, primero es tomar los medios de producción, los recursos que están en pocas manos privadas, y por eso es que no hay desarrollo para la mayoría. ¿Está claro? Por eso, hoy en día, mira, ¿por qué crees que Lima debe tener, según el Instituto Nacional de Estadística, 500.000 de habitantes? Lima. Estamos bordeando los 13 millones. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre del campo se viene a la ciudad? ¿Por qué? ¿Por qué deja la riqueza? Las minas, el agro, etcétera. ¿Por qué? Porque este Estado corrupto, esa riqueza la negocia con las grandes transnacionales, con las grandes corporaciones. Y para el pueblo no hay nada, ni desarrollo. Entonces el pueblo se viene acá. Ya no hay cerro para vivir, todo está tomado. ¿Y qué hace el Estado? Impuesto. ¿Cuántas clases de impuestos pagamos? Más de 20 clases de impuestos, y la gente no sabe. ¿A qué se dedica la gente? No todos. Trabajan, tragan y duermen. Peor que un cerdo. No se da cuenta de lo que está pasando en el país y en el mundo. Hay una polarización en el mundo. ¿Por qué crees que ahora tenemos que pagar la subida del gas, del petróleo? ¿Por qué? Porque las grandes refinerías de acá están en manos privadas y no les conviene procesar lo que tenemos, sino comprar, porque ahí está la coima. ¿Qué te parece a mí? Es el capitalismo. Bien, bueno. Algo más, ¿no, mayor? Sí. Sí. Hay una pregunta. A todos los asentamientos humanos y a todos los conos, el Estado dice que se titule. ¿Es bueno? ¿Es malo para el pueblo? Sí, pero ¿qué hay detrás de la titulación? ¿Qué dice el Estado? ¿Por qué cree que el Estado no es tonto? Te hace creer que porque tú tienes un título, eres dueño de ese predio, eres dueño de esa tierra. No te equivoques, amigo, el Estado no es tonto. El Estado te da un título para que tú pagas toda tu vida por esa tierra. Y si tú no pagas, ellos tienen un ordenamiento tributario. Haz un monto y te lo quitan, esa propiedad con todo y título. O sea que no somos dueños de nada. Todo está sometido a impuestos. Y hay gente, vuelvo a repetir, que no se da cuenta. Entonces, hay una imposición de una clase que ha hecho el dinero y no ha impuesto el dinero para que ellos sean ricos y la mayoría pobres. Eso es. Por eso es que en el mundo y en el Perú, el motor de la historia es la lucha de clases. Las grandes mayorías por recuperar el planeta y la minoría por mantenerlo en pocas manos. ¿Está claro, compañero? Entonces, el motor de la historia de la lucha de clases empieza con la esclavitud, luego con el feudalismo y ahora con el capitalismo. ¿Ya, amigo? Sí, a ver, una pregunta.
acá, ¿verdad? No para pelear. El compañero me dice que también en el comunismo no somos dueños de nada. Bien, bien. Entonces, ¿qué propones? Porque el capitalismo tiene fuentes y autorías. El capitalismo tiene una economía de Adam Smith, una filosofía de Hegel y tiene una sociología de una clase dominante. El comunismo también la tiene, una economía de Karl Marx, tiene una filosofía del materialismo y tiene una sociología. Tú dices que son los mismos. Bien, ¿cuál es la propuesta? En economía, en filosofía y en sociología. Siempre por eso, te estoy dando la razón ya. Ya, eso no es válido. ¿Cuál es lo válido? ¿Cuál es? ¿Qué nos propones? No, yo pienso que lo debe manejar el Estado. Pero ya me has dicho que no capitalismo ni comunismo. Ya me has dicho que no. ¿Cuál es esa nueva? Yo no conozco. ¿Cuál? Lo que me está dando, estoy entendiendo lo que me dice de la propiedad privada. Y ahí el impuesto, sí, pues tú me has dicho que el comunismo es lo mismo, ¿verdad? Eso es lo que me has dicho. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Porque si no hay propuesta, te estás ubicando en una de las dos. En una de las dos. Así de simple. Pero si hay una propuesta, me esclareces, ¿verdad? Y yo voy a leer lo que tú me das. ¿Cuál es la auditoría o la autoría y cuál es la fuente? Yo te doy fuentes de los dos, tanto del comunismo como del capitalismo. Pero ¿cuál es esa otra fuente que yo no conozco? No hay, pues hijo, no hay, así busques, no hay. En el mundo solamente hay dos fuentes, porque hay dos clases sociales, ricos y pobres. Y son estas las que han tejido dos economías, dos filosofías y dos sociologías. ¿Ya amigo? Algo más, compañero. Sí, de repente por ahí. No. Sí. ¿Alguna pregunta por acá? A ver, lo escucho mejor. Bien, el compañero me dice, ¿quién es el que ha dado la orden para que cierre esta plaza? El Estado. ¿A través de qué? El Estado a través de la municipalidad. ¿Quién está gobernando? ¿Quién gobierna? ¿Qué partido político gobierna? No. ¿Qué partido político está gobernando la municipalidad? El fujimorismo. Ahí está Rayardo. El fujimorismo ha cerrado la plaza. ¿Qué te parece? Y quiere ganar las elecciones. ¿Qué te parece, amigo? Date cuenta, pues, compañero. Bueno, se está hablando que en estas elecciones los militares resguarden las ánforas. ¿Está de acuerdo en eso? No, porque las Fuerzas Armadas son parte del capitalismo y parte de la derecha. El que tienen que guardar son organismos internacionales independientes. Esos, o sea, los 150 veedores que van a venir. Así es. ¿En qué situación ahorita está Venezuela? Hoy en día, Venezuela controlado por Norteamérica. Contra la democracia. Donald Trump ha tomado el control del Estado venezolano contra la democracia. ¿Por qué los venezolanos no se van? ¿No decían que Maduro era el dictador? ¿Y ahora cómo está Venezuela? Siempre para que veas, amigo, para que te des cuenta, ¿ya? ¿Por qué llegar al punto donde las ánforas tengan que ser controladas por el ejército y no por la misma OMPE, como siempre ha sido? No, es que para hacerle creer a la gente que es el ejército el moralista, que es el ejército independiente. No, amigo, el ejército es lo peor que puede haber, junto con la iglesia. Los dos coordinan, ¿ya, amigo? Yo creo en Jesucristo. Mercado, es una conferencia.
llegar una queja al tribunal por no admitir una elección complementaria. Sí, eso no es la orden de Rayardo. A Rayardo le han dicho que hable así. ¿Quién? Fuerza Popular. Su mamá Keiko le ha dicho, di esto. Ese es su hombre. Recuerda, amigo, que todas las instancias del Estado son manejadas políticamente. No hay una institución que sea independiente. Son manejadas políticamente en el Perú y en el mundo. ¿Ya, compañeros?